Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Francisco Solano Urías, quien es presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Pero antes de continuar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae varios contenidos de sociedad, de política, de historia, de economía, en fin. Es una revista muy completa y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de continuar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya y en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Comentarles que Televisoras Grupo Pacífico es una televisora de señal abierta, pero usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el 7 en Mazatlán, el 3 aquí en Culiacán, y estamos en todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jHéctorMuñoz o en Facebook Héctor Muñoz. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a tener la fortuna de platicar con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Me refiero al ingeniero Francisco Solano Urías. El ingeniero Francisco Solano Urías pues tiene un currículum muy amplio y él es ingeniero civil egresado de la UAS, es empresario de la construcción desde el año de 1970. Fue presidente de Coparmex Sinaloa en 2 periodos consecutivos, en junio de 83 a junio de 87. Es miembro del Consejo Nacional de Coparmex. Participó en discusiones sobre diversas iniciativas de leyes, incluso me tocó participar con él en la ley aquella de desarrollo urbano, exactamente, que está vigente actualmente. Fue diputado por el PAN en la 53ª legislatura, fue director de Desarrollo Urbano de Obras Públicas y Servicios en el Ayuntamiento, y actualmente es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, periodo 2009-2011. Ingeniero, buenas noches. Doctor Jesús Héctor, buenas noches. Buenas noches también a tu auditorio, y estoy encantado de esta oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues qué bueno que está aquí con nosotros, ingeniero. Gracias. Antes de empezar con el tema, es importante recalcar la importancia que tienen los partidos políticos en México y en este caso en Sinaloa. Los partidos políticos, de acuerdo a nuestra legislación, es la única manera hasta este momento de acceder a cargos de elección popular. Mientras no se aprueben otras reformas como las candidaturas ciudadanas, hasta este momento los partidos políticos son la única opción. Y entre mejores partidos políticos tengamos, mejores gobiernos vamos a tener. Ingeniero Solano, ¿cómo ve el gobierno de Mario López Valdés? Bueno, este gobierno, que como está bien claro es un gobierno de transición, el haber logrado la alternancia para Sinaloa nos da la oportunidad de replantear, incluso desde las bases, cómo queremos que sea el estado de Sinaloa. Y el gobierno de transición que encabeza Mario López Valdés es el que nos deberá de llevar en esa transición para transitar de un estado de tintes autoritarios hacia un estado de perfiles más democráticos.
Obviamente que para que ese Estado sea conseguible, se requiere el gobierno adecuado y con un expresado en planes, programas y políticas públicas y por supuesto presupuestos, si no es literatura, Claro. para que pueda tener una guía hacia dónde llevar este gobierno al Estado al que queremos transitar. Como la presentación del Plan Estatal de Desarrollo. Exactamente, el Plan Estatal de Desarrollo es la primera herramienta de este gobierno, que luego también deberán a partir del Plan de Desarrollo, tendrán que elaborarse los programas, las políticas públicas y los presupuestos. Y los indicadores. Y los indicadores, la herramienta de evaluación y la posibilidad de conseguir las metas. Por supuesto que transitar a ese estado deseable y atendiendo a que los gobiernos solo pueden hacer lo que las leyes específicamente le facultan, entonces de aquí se desprende que necesariamente habrá de hacerse una reforma al marco jurídico adecuado para tener el marco legal que nos permita llevar a cabo esas acciones que este gobierno, en la pretensión de llevarnos a ese estado deseable, deba de realizar. Ahora, usted, ingeniero, como lo comentamos en su currículum, usted ya fue diputado, ya fue funcionario público, ha estado también del otro lado de la iniciativa privada, hoy es presidente de un partido. ¿Cuáles son esas reformas que habla en concreto? O sea, que se pueden hacer del Congreso para darle competitividad a Sinaloa. Sí, mira, una de las cosas que se oponen a que este gobierno pueda hacer las acciones, llevar a cabo las acciones que corresponden para el propósito deseado, es que es un marco legal que está diseñado para un gobierno convencional, tradicional. Un gobierno de transición necesariamente requiere reformar todo el marco jurídico. No quiero decir partir de cero, pero sí quiero decir que la mayoría de las leyes, la mayoría de las instituciones requieren los ajustes necesarios para avanzar, para poder hacer. De tal manera que esta transición, de acuerdo a cómo se trabaje en la legislatura, a la velocidad que se pueda trabajar para conseguir estas reformas, será como este gobierno puede ir avanzando. Es muy normal y es absolutamente explicable que estemos desesperados porque esperamos el cambio súbito, un cambio tan urgente como lo necesitamos. Pero eso es imposible. Pero eso es imposible. Entonces tenemos que trabajar, considerar esto. Ahora, las reformas van desde hacer las reformas, por ejemplo, a la ley de administración pública, que nos dé la posibilidad de que este gobierno se perfile. Queremos un gobierno transparente y rendidor de cuentas. Bueno, pues entonces hay que hacer las reformas adecuadas a la ley de administración para que eso se dé, ¿no? Bien, vamos a ir a un corte, en un minuto vamos a regresar. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Francisco Solano Urías, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Sinaloa. Ingeniero, hace unos instantes comentábamos acerca de la importancia de las reformas. ¿Cuáles son esas reformas que habría que hacer para que el Estado de Sinaloa alcance la competitividad? Sí, ahorita te comentaba que todos deseamos, y una de las cosas que exigimos al gobierno ahora, y que también antes lo exigíamos pero no se podía conseguir, es que sea un gobierno que esté obligado a la transparencia y rendición de cuentas. Bueno, para que esa transparencia y rendición de cuentas se pueda dar, se requiere hacer una reforma, en primer lugar, a todo el marco legislativo, a todo el marco legal de la administración pública. Estamos acostumbrados a una rendición de cuentas de tipo auditor,
que significa tomar fotografías de lo que pasó, es decir, explicarnos qué fue lo que pasó. Estamos hablando de la historia. Y esa manera de controlar la administración es una manera que ya no funciona. Lo que tenemos que hacer es que la administración, en la función y el desempeño, debe ir implícito en la ley, o sea, la ley debe dejar implícito la rendición de cuentas y la transparencia, de tal manera que sea el proceso el que se transparente y en el que se vaya rindiendo cuentas, porque de esa manera podemos ir enderezando el rumbo. De la misma manera que evaluar resultados, evaluar la consecución de las metas o acelerar el paso según se dé el caso. Otra de las el marco de reformas que hay que hacer es, por ejemplo, lo que regularmente se le llama el sistema de seguridad, perdón, de propiedad. De propiedad de los todo el inmuebles. Sistema de propiedad, todo, empezando propiedad por privada. Propiedad privada. Todo el sistema de propiedad privada es un sistema que no tiene certidumbre jurídica, no tiene certeza jurídica, que no garantiza la seguridad total. Pues eso nos aleja de la inversión. Eso nos aleja de la inversión, por un lado, nos hace costosas las operaciones. Por ejemplo, si nos quisiéramos explicar cómo impacta la economía y la bolsilla de la sociedad, es, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios. ¿Cómo explicarnos que un crédito hipotecario aquí nos cueste 19 o 20% anual a 20 o 15 o 20 o 30 años, mientras que nos brincamos la frontera y un crédito similar nos puede costar 4.5, 4% anual? Ahora, y lo interrumpo, ingeniero, pero estamos hablando de un proceso nacional o un proceso local aquí en Sinaloa. Lo deseable es que fuera un proceso nacional, sí, pero a nosotros nuestra Constitución nos da un marco suficiente para que hagamos las reformas, por ejemplo, al Código Civil, a la ley de catastro, a la ley, todas las leyes que tocan directa o tangencialmente a la propiedad. No hay nada que nos impida que nosotros hagamos las reformas al Código Civil. ¿Y ya está en la agenda del Partido Acción Nacional? Por supuesto que lo está. Pues es si se aprueba va a ser algo de muy impacto. Hay otras reformas muy importantes que ahorita es el tema. La necesidad de infraestructura y de servicios es creciente. Vamos hacia un horizonte creciente y las posibilidades de financiar son muy limitadas y van hacia un horizonte de menor crecimiento. ¿Qué propone? Bueno, entonces lo que estamos proponiendo es una reforma a la Constitución para para incluir diversas formas, para diversificar las formas de financiamiento que pueda tener los gobiernos estatal o municipal. Como en otras entidades federativas. Como en otras entidades federativas, por ejemplo, los llamados contratos de participación público-privada, que por ahí dicen que son propuestas privatizadoras, y eso no es cierto. Incluso ya funcionan en otras entidades y con éxito. En varios estados y con mucho éxito, pero además hay una cosa. Es obligado que diversifiquemos las fuentes de financiamiento. Y más ahorita, ingeniero, digo porque un tema que genera mucho empleo, sobre todo la inversión en infraestructura genera mucho empleo, y eso, bueno, es un antídoto contra la delincuencia. Entonces tenemos que hacer todo lo que esté a nuestras manos, y sobre todo ustedes como partido político, bueno, pues tienen, como lo decía al principio de este programa, entre mejores partidos políticos tengamos, mejores gobiernos vamos a tener. Así es. Ahora, el gobernador ha expresado en varias veces, y el plan de desarrollo contiene un rubro que se llama obra humana. Un gobierno de transición como un gobierno de cambio, en Sinaloa, en México, pero quiero concretar en Sinaloa, necesariamente tenemos que hablar de un gobierno que ponga en el centro de la acción y la atención a las personas. En otras palabras, tenemos que invertir en desarrollo humano integral para poder superar lo que tenemos. Sinaloa, uno de los problemas graves que tiene es la descomposición del tejido social, la ruptura, casi el tejido social está deshecho. Reconstruir ese tejido social, además de que requiere políticas públicas adecuadas, programas y políticas públicas adecuadas de gobierno, requiere también una cantidad suficiente de recursos para poder alimentar esos programas y llevarlos a cabo. Claro. Pero
con las formas de presupuestación que tenemos, es muy difícil que se puedan canalizar cantidades de recursos adecuados a los programas de desarrollo social. De tal manera que en este caso, al diversificar las fuentes de financiamiento, con los contratos de participación público-privada, podremos atender inversión para infraestructura material y liberar recursos fiscales para poderlos invertir en desarrollo humano integral. Exactamente. Incluso ese enfoque es el de vanguardia. Incluso son los recomendados también por los países, por organismos como la CEPAL, la OCDE, precisamente, el desarrollo humano y la infraestructura. Ingeniero, vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya. Muy bien. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Francisco Solano Urías, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Ingeniero, hace rato comentábamos acerca de la importancia de la obra humana y la obra física que viene plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo. Ahora, el tema de seguridad. Muy bien, pues esto conecta una cosa con la otra. Para poder... o mejor dicho, el problema de seguridad que tenemos es un problema que es un deterioro continuado de muchos años. Es algo acumulado, lo que podríamos ahorita resumirlo en deterioro del tejido social, porque no lo hemos atendido, deterioro también del tejido institucional, porque no lo hemos atendido. Y falta de oportunidades. Y falta de oportunidades, precisamente porque no se han atendido, como usted dice. Y aunque tengamos las oportunidades, si no tenemos capital humano o no tenemos un desarrollo social suficiente para poder abordar las oportunidades, es igual que si no existieran. De tal manera que una de las reformas que queremos hacer al marco constitucional local es establecer en la Constitución de una vez la obligatoriedad de que los ejecutivos, tanto estatal como municipal, a la hora de hacer su presupuesto, establezcan una proporcionalidad razonable entre lo que se va a invertir en infraestructura blanda, ahora desarrollo humano integral, e infraestructura dura, que es la infraestructura física. Ahora, lo interrumpo, ingeniero, ahí. Muchas veces, pues, los municipios y los estados dependen de las participaciones federales, y esas participaciones ya vienen etiquetadas. Ahí va a estar el cómo. Bueno, precisamente por eso, si nosotros tenemos fuentes diversas de financiamiento, pongamos un caso, la plusvalía. Si nosotros tenemos una ley que nos permita recuperar plusvalía de la inversión que hacemos en infraestructura material, que por supuesto que toda inversión en infraestructura genera plusvalía. Como en la Baja California. O en otros estados y en otros países que hay, y en Sinaloa había también la ley de plusvalía, en la ley de desarrollo de centros poblados, que por alguna razón que desconozco desapareció, no supe ni cuándo pasó. Entonces podemos recuperar algo de la plusvalía y entonces liberamos recursos para invertirlos en desarrollo social, como estaba prevista la ley de plusvalía en el estado de Sinaloa. Ahora, para poder resolver el problema de la seguridad, no se trata solamente de policías y de armas. No. Y eso lo sabe muy bien y lo sabe también el auditorio. Se trata de hacer lo propio en lo que se refiere a la persecución del delito y a prevención de los delitos, pero también se trata de invertir en la sociedad para que las personas, sobre todo los jóvenes, los niños, tengan la posibilidad de recibir una educación de calidad, que tengan la posibilidad de diversión y esparcimiento sano, etcétera. Todo lo que implica invertir. La cultura, nosotros no invertimos casi nada en ciencia, tecnología, y mucho menos en arte, de tal manera que es necesario que en las escuelas se dé también, se divulgue el arte, se fomente el arte, las diferentes expresiones artísticas, que le den a los niños y jóvenes salidas y además también alimentación de espíritu, para que no sean caldo de cultivo para la violencia. También
habrá que destinar cantidades de recursos suficientes para lo que es propiamente la implementación de programas de seguridad pública, desde armamento, mejores implementos tecnológicos, capacitación, etcétera. Todo eso pues tendrá que venir precisamente con la transformación que hagamos del Estado y de las técnicas de presupuestación, ¿no? Ahora, ¿cómo ve el gabinete? ¿Cómo ve usted a Gerardo Vargas? ¿Cómo ve al equipo que está al frente de este gobierno también? Mira, en general lo veo bien y los considero, porque están metidos en un reto muy importante, con muy pocas herramientas y además con la presión que todos ejercemos porque queremos que esto cambie ya. No queremos, no tenemos consideración para esperar lo que sea necesario. Los considero en ese sentido, pero además estoy seguro que se van a encontrar los caminos, que poco a poco el equipo se va a ir integrando. Ya vemos ahorita mejor coordinación, creo que vamos bien y yo creo que en pocos meses estaremos viendo el producto de un nuevo gobierno que sin duda estoy seguro vamos a poder salir y llegar al estado que deseamos. Bien, el estado que deseamos. Ingeniero, el tema nacional, ya casi terminamos con el programa. Muy bien. ¿Cómo ve el escenario nacional? Hace unos días hubo una reunión donde estuvieron los 7 presidenciables. Mira, tuvimos 4 días en el CEN de trabajo, toda la estructura, todos los estatales, 32 comités directivos estatales junto con la estructura nacional. Y estuvimos analizando todo lo que hay en cuestión de información y estamos absolutamente seguros y convencidos de que los gobiernos emanados de Acción Nacional, en estos 10 años de gobierno, tenemos datos duros para demostrar que hemos construido más bienes públicos que en los 80 años de gobierno priista. Esta convicción que viene de la objetividad de los datos duros, porque son datos de censo. Y esos datos hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos. De hecho, tenemos un plan para divulgarlos. En su oportunidad les vamos a hacer llegar esta información. Gracias. Y eso nos da la confianza de que podemos gritar con orgullo de que el Partido de Acción Nacional no solamente es un partido que tiene historia y origen, que podemos contarlo, que nos enorgullece, que es un partido que no nació del poder para el poder y por el poder, sino que nació de la sociedad para la sociedad y por la sociedad. Todo esto, bagaje, tenemos que explotarlo y no permitir que sigan los priistas tratando de engañar a la sociedad. Y también los del PRD, otros partidos, ¿no? Y otros partidos, por supuesto. Porque es una lucha... es una lucha por el poder. Hacia el rumbo al 2012. Claro, y bueno, cada quien le hace la lucha como puede, pero nosotros tenemos que hacer lo propio para que no prospere la idea de que no somos capaces de gobernar. Claro que lo somos. Bien, bueno, pues ingeniero, se nos acabó el tiempo, ya se fue muy rápido este tiempo, para que se despides del auditorio. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias al auditorio, estoy encantado de esta oportunidad y ya tendremos una oportunidad de volvernos a encontrar y hablar de esos datos duros de lo que estamos diciendo, sí. ¿no? Muchas gracias. Bien, pues nos acompañó el ingeniero Francisco Solano Urías, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Nos vemos, le agradezco a usted su atención en este programa. Nos vemos en la próxima edición. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer.